Vamos a empezar hoy día. A ver, antes de empezar, quisiera que levanten la mano los que conocen o han escuchado hablar del proyecto Púrpura. ¿Quiénes saben del proyecto Púrpura? Levanten la mano o digan, bueno, ya lo he revisado, tengo una idea. ¿Habían escuchado hablar del proyecto Púrpura o no? No. Ajá. Muy bien, entonces va a estar interesante hoy día la sesión. En realidad, el proyecto Púrpura es un proyecto muy conocido por todos nosotros. Lo que pasa es que no lo conocemos con ese nombre. Permítame compartir la pantalla un segundito, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien, ¿logran ver la pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve la pantalla? Muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces la sesión de hoy día. Vamos a ver, hoy día hemos querido tratar este proyecto Púrpura por la siguiente razón. En realidad es un proyecto bastante interesante y creo que amerita, digamos, analizarlo. Tiene el símbolo de SECRIP, porque dice Gabriela, ahí vi el símbolo de SECRIP, buenas noches, porque en realidad fue un proyecto secreto, altamente secreto, y hoy día vamos a ver por qué. En realidad, ahora ya es altamente conocido. Para los que no me conocen, mi nombre es Eddie Rodas, y soy director de Gestión Total. Me apasiona la gestión de proyectos y por esa razón he escogido este tema hoy día para poder compartirlo con todos y sobre todo dialogar. Hoy día quisiera que este tema sirva para poder reflexionar juntos cómo los proyectos pueden impactar en la vida de las personas, cómo los proyectos pueden impactar en la vida de cada uno de nosotros. En el momento que deseen pueden hacer preguntas o comentarios, no hay restricciones. Quiero que sea esta una sesión un poquito más interactiva, porque en realidad no voy a compartir conocimientos técnicos, sino básicamente he hecho un pequeño resumen de la historia de este proyecto. He tratado también de sistematizar un poco de información. Hay abundante información sobre el proyecto. Me ha tomado tiempo realmente analizarla, pero lo importante aquí es sobre todo el impacto que tuvo este proyecto, que tiene este proyecto en la vida de todos nosotros. Como ustedes saben, yo soy propietario de Gestión Total y hoy día quiero empezar con esta lámina. No sé si alguno de ustedes pudiera leer el texto que está ahí en la pantalla. No sé si alguno quisiera leer ese texto en voz alta. Yo, Eddie. Muy bien, Robert, dale. Ya. Estamos comenzando un nuevo proyecto. Es tan secreto que ni siquiera puedo decirte cuál es ese nuevo proyecto. No puedo decirte para quién trabajarás. Lo que puedo decirte es que si eliges formar parte de este proyecto, trabajarás más duro que nunca en toda tu vida y probablemente vas a tener que renunciar a las noches y tus fines de semana durante un par de años mientras ejecutamos este proyecto. ¿Aceptas formar parte del equipo? Muy bien. La pregunta última que ha hecho Robert, se las hago a todos ustedes. Si les hacen esa propuesta, ¿ustedes aceptarían formar parte de ese proyecto? Por supuesto. ¿Aceptarían o no aceptarían? ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus fines de semana, noches? Imposible. Necesito más información. Bueno, pues es de parte de Dipsy. Depende de quién lo diga. Depende de quién. El gerente del proyecto. Fin de semana puede ser, pero renunciar a las noches, que está bien complicado, Edia. ¿Toda la noche? Parece mentira. Esto es algo histórico. Esta fue la propuesta que le hicieron a Scott Forswell, como ven en la parte inferior, jefe de la división de software de la empresa Apple. Y esa pregunta se la hizo Steve Jobs. Steve Jobs le hizo esta pregunta a Scott Forswell y a todas las personas que él eligió. El proyecto Púrpura es el proyecto que implementó Apple en el año 2004. Y esa es la historia que vamos a revisar juntos hoy día, cómo nace este proyecto, por qué le pusieron el nombre de Púrpura. En realidad, ¿saben por qué le ponen el nombre de Púrpura? Porque en ese tiempo los empleados de Apple, algunos empleados de Apple utilizaban esos canguros
Ustedes han visto que uno se coloca unos canguros en la cintura y era de color púrpura y tenía un canguro ahí dibujado, y por lo tanto lo cogieron como nombre, sobre todo para identificar a aquellas personas que iban a formar parte del proyecto. Todos los que formaban parte del proyecto usaban ese cangurito, Sí. y el proyecto fue realmente altamente secreto. Steve Jobs aplicó, digamos, todas las lecciones aprendidas que había logrado durante esos años, especialmente desde que él había estado en Apple cuando desarrolló la Mac, luego cuando tuvo que estar fuera de la empresa 12 años, y cuando él regresa, creando el iPod. Después de que él cree el iPod, en el año 2001 lanzan el iPod, porque él regresa más o menos cerca del 97, 98 a Apple. En el 2001, después de lanzar iPod, la empresa Apple, que estaba a punto de quebrar, porque estuvo a punto de quebrar, comenzó a recuperar y a tener ganancias que no se habían visto durante décadas, y cuando ya en el año 2003, 2004, todo iba muy bien para la empresa Apple, se dieron cuenta de que eso muy pronto iba a cambiar, que el futuro del iPod ya estaba en peligro, que la rentabilidad que tenía Apple no iba a poder ser para siempre, que tenían que hacer algo que cambiara los sistemas. Entonces, Steve Jobs y sus equipos estuvieron pensando en muchas alternativas y viendo cómo evolucionaba el mercado, y hasta ese momento Steve Jobs jamás había pensado, digamos, en lo que este proyecto iba a proponer. Sin embargo, ya habían indicadores que decían que el mercado se iba por esta línea. Y ahora les voy a comentar, voy a empezar mostrando entonces un poquito los antecedentes, la historia. ¿Cómo se gesta este proyecto? Es bastante interesante la gestación del proyecto, pero es bueno que la veamos porque nos va a hacer recordar a todos nuestra historia, ¿no? En realidad, la historia de este proyecto de alguna manera también es parte de la historia de cada uno de nosotros. Empezando en el año 1989. Ustedes se acordarán, en el año 1989, no sé si llegamos a tener aquí en el Perú o en sus países, digamos, celular, el Motorola Microtab. ¿Usted lo llegaron a tener? ¿Alguno de ustedes lo llegó a utilizar? ¿Lo conoció? En realidad, esto era lo máximo. En el año 1989, cuando todavía los teléfonos eran fijos, cuando todavía el desarrollo estaba, digamos, no muy avanzado, estamos hablando del año 89, todavía no llegamos a la década de los 90, en realidad este producto en Estados Unidos era, digamos, lo máximo. Motorola era una empresa americana que en la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa por los famosos radio walkie-talkie que luchaban en la guerra sus equipos. Motorola era una empresa fuerte, sólida, y luego en el año 89 sacó este modelo. Y con este modelo logró pues crear esta nueva economía de los celulares, ¿no? Fue prácticamente el primer celular. Era un lujo tener este teléfono, porque todo era, ¿se acuerdan ustedes? Eran esos teléfonos que estaban ahí fijos, ¿no? De cuerda, analógicos, con teclados que giraban alrededor de una rueda. Entonces, así empezó un poquito, empieza esta historia, donde, digamos, Motorola lanza, digamos, arranca, digamos, como dice esta carrera, y de pronto en el año 1992, la empresa IBM, a través del ingeniero visionario Frank Canova, fue el primero que concibió y patentó y hasta prototipó lo que ahora nosotros llamamos el smartphone. Fíjense, el nombre que le dio IBM al aparato fue el de Simon Personal Communicator. En 1994, este producto se produjo unas 50.000 unidades de producto. Miren, si ustedes se fijan bien en la lámina, fíjense bien en el dibujo, la pantalla ya es táctil. La pantalla está, ya el teléfono tiene, digamos, las características muy parecidas a los smartphones que actualmente tenemos, pero tuvo un gran problema. Un gran problema. Este teléfono ya se conectaba a Internet. El problema era que Internet todavía recién había sido abierta al público y no tenía mucha fuerza la señal. Era difícil, el aparato no tenía la capacidad de poder conectarse con la potencia suficiente a la señal de Internet. La señal de Internet era más fuerte por cable, todavía el Wi-Fi no había desarrollado. Por lo tanto, el teléfono tenía limitaciones técnicas, aunque era innovador, totalmente innovador, porque ya partía del concepto de hacer un teléfono inteligente, porque este teléfono tenía teclado, tenía una serie de factores, hasta podía mandarse correos. El problema era la tecnología. Y el otro tema fue el costo.
el teléfono costaba cerca de $1000. Por lo tanto, solamente lo podían tener personas muy selectas en ese año, 94. $1000 un teléfono era carísimo para la misma gente de Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo que este producto innovador, que podríamos decir totalmente único en su tiempo, no prosperara. O sea, no pudo salir adelante en el mercado. Pero ya nos está anunciando nosotros algo que va a venir más adelante, ¿no? Ahora nosotros ya lo vemos. Hasta que en el año 97, ustedes se acuerdan que de los teléfonos Nokia, no sé si ustedes habrán tenido un Nokia, pero creo que la empresa Nokia en el año 97 empezó, digamos, a desarrollar el concepto, ¿no? Ya los celulares ya eran, digamos, proliferaban en diferentes partes del mundo, pero el Nokia fue el que introdujo el teclado, como ustedes pueden ver ahí, en esta lámina, ya introduce el teclado a un teléfono. Y después lo va a hacer, digamos, con el BlackBerry, ¿no? Pero esto sucede en el año 97, cuando se desarrolla el modelo Nokia 7710. Ahora, esto ya va mostrando cómo la tecnología va evolucionando en cuanto a los teléfonos y por lo tanto esto, digamos, va mostrando la tendencia del mercado. En el año 98 la empresa Samsung, y la empresa Samsung era nueva, no estaba en este campo. La empresa Samsung incursiona en el año 98 recién lanzando su primer celular con el modelo SGH500, como el que pueden ver ahí en la lámina. Si ustedes se dan cuenta, la empresa Samsung aparece en el mercado, ¿no? Ahora ustedes saben lo que es Samsung en celulares, ¿no? Aquí no tiene, ahora, ¿cuántos no usan un modelo, un teléfono Samsung, un smartphone Samsung? Pero miren cómo Samsung aparece. Lo interesante aquí está en que Motorola venía desde los años 30, Nokia venía desde los años 60, Samsung aparece en este año en el rubro de los teléfonos, pero digamos, esta empresa coreana fue visionaria porque se dio cuenta que el ecosistema de los teléfonos celulares, por ahí venía el futuro. Y como se dieron cuenta de eso, ellos se introducen al mercado con este modelo, el Samsung SGH500. Fue realmente una innovación. Entre el año 2002 y 2004, sucede lo que ustedes ven aquí. Los teléfonos comienzan a evolucionar de manera ya, digamos, significativa. Fíjense en el Nokia 6600. Ese fue uno de los mejores Nokia que ha habido en su tiempo. Ese Nokia, realmente, miren, fíjense que ya tiene el teclado de letras y también de números, tiene una pantalla a colores, tiene ya el concepto de celular sin utilizar antena, es bastante sólido, muy amigable en ese sentido, y resultó ser un producto que tuvo mucha, pero mucha acogida en el mercado. Aparece también el Samsung T100, fíjense, miren cómo evoluciona el Samsung, ¿no? El Samsung que vimos hace un momento, que era todo primitivo, podríamos decir, muy elemental. Los coreanos, miren, llevan su modelo a que ustedes ven aquí, donde incluso ya aparece en el centro una pequeña bolita muy parecida al iPod. El iPod, acuérdense que el iPod que sacó, digamos, Apple en el año 2001, que revolucionó la música, fue básicamente utilizando una rueda con la cual podía sintonizar y poder coger todas las músicas y seleccionar. Y Samsung, con este modelo ya anunciaba cómo iba desarrollando. Sus departamentos de ingeniería iban evolucionando a un nivel, digamos, bastante interesante y ya tenía estas características. En el año 2004, Motorola también lanza un modelo, el Motorola RAS RB3, como ustedes lo ven, que fue, digamos, un boom. Este fue el teléfono que alcanzó el máximo desarrollo de Motorola. Hasta aquí Motorola llega, digamos, casi a la cúspide de su desarrollo, ¿no? Es donde Motorola se comienza a ser famoso en el año 2004 en todos los países por este tipo de celular. El celular era muy bueno, en realidad se abría, como se abría el Samsung T100, y tenía todas esas características, le permitía, digamos, ya tenía cámara. Fíjense, el celular de Motorola aquí ya tiene la cámara incorporada y ya tiene el video. Entonces Motorola logra, digamos, realmente dar un salto.
Bien, entonces hasta ahí vamos viendo cómo va evolucionando el mercado de los teléfonos celulares y la pregunta que uno se hace, ¿y qué tiene que ver Apple en esto, no? ¿Por qué si Apple era una empresa de computación, qué tendría que ver con este es el sector de telecomunicaciones? Era un sector en el cual Apple no formaba parte. Apple formaba parte del mundo de las computadoras, del mundo de la tecnología, Apple Computer. ¿Qué tendría que ver Apple con eso? Y la realidad es que ver esta evolución de los teléfonos, a la empresa Apple le comenzaron a llegar, digamos, una serie de recomendaciones, porque los teléfonos se hacían cada vez más poderosos. Recuerden que todo proyecto nace con una idea. Los proyectos siempre nacen con una idea. Y el nacimiento de la idea, en el caso de Apple, surge precisamente porque ellos recién habían, digamos, sacado un producto que salvó a la empresa, que era el iPhone 2001. Ustedes lo pueden ver ahí, el iPhone, lo pueden ver en la pantalla. Ese fue el iPhone, el primer iPhone que sacaron. Y ese aparato había salvado a Apple. Pero al ver que los teléfonos comenzaban a evolucionar, que se hacían cada vez más poderosos, como les acabo de mostrar yo a ustedes, y que se comenzaban a hacer los primeros intentos de conectar con Internet, entonces a Steve Jobs, sus consejeros y mucha gente que, digamos, lo rodeaba, le comenzó a decir de que Apple debería pensar en la posibilidad de incursionar en el mundo de la telefonía. Pero Steve Jobs se negaba porque él decía que ellos no formaban parte de ese sector, que en realidad la telefonía formaba parte de otro tipo de empresas. No podía hacerlo Apple porque Apple no tenía el know-how de la telefonía. Entonces, sin embargo, seguían evolucionando los teléfonos. Cuando se comenzaron a incorporar las cámaras en los dispositivos, cuando comenzaron a sacar aparatos que tenían teclado completo y hasta un puntero. Entonces, en ese momento, Steve Jobs, como siempre visionario, se dio cuenta que venía una revolución por el lado de esta industria. Viene una revolución. O sea, ese es lo que le pasa a la gente, a los visionarios y muchas personas que trabajan en el mundo proyecto, que son patrocinadores, que son CEOs, logró ver que se venía la revolución en esta industria y se hizo una pregunta. Por eso siempre dicen que la necesidad obliga, y se hizo la pregunta que ustedes ven aquí. Dice, ¿qué pasará el día en que esos teléfonos incluyen un reproductor de música? Y cuando hice esa pregunta se dio cuenta que Apple estaba a punto de dejar de existir, en el sentido de que su iPod prácticamente iba a ser absorbido por los nuevos teléfonos, por la manera como estaban evolucionando. Entonces, en ese momento se activaron todas las alertas en Apple, desde el más alto directivo hasta el más bajo empleado, y dijeron, ya este es un tema de supervivencia. Si nosotros no matamos al iPod, otros lo van a hacer. Mejor hagámoslo nosotros y salvémonos con nuestra idea. Y eso fue lo que hicieron, porque además señalaban, ¿no? Las personas no van a querer tener un iPod y un teléfono al mismo tiempo en su bolsillo. Por lo tanto, todo deberá ser un solo aparato. Esa fue la idea. Y no se equivocaron, ¿eh? No se equivocaron. Entonces, Steve Jobs, a partir de ese momento, entra en su cabeza que ellos tenían que entrar al mundo de la telefonía. Algo que todavía no lo tenía previsto porque Steve Jobs, más bien, lo que él quería lanzar es lo que nosotros después conoceremos como el iPad. En la mente de Steve Jobs, él quería sacar el iPad, no el iPhone. Pero él dijo, no, llegó el momento. Así que, como en todo proyecto, que todo surge con una idea, primero empezaron, pues, o sea, hicieron un primer proyecto. Como ustedes saben, ¿no? La empresa Apple no era una empresa que, digamos, del mundo de las telecomunicaciones, por lo tanto ellos no sabían esto de las conexiones, de las ondas, del manejo de los teléfonos. Eso requiere todo un know-how específico, pero ¿qué sucedió? Como siempre, inteligentes, los de Apple se asociaron con Motorola. Se asociaron con Motorola y con Singular, una empresa de telefonía, y con Motorola, que era una empresa que creaba teléfonos. Y que, digamos, ellos sabían, Motorola hace teléfonos, son expertos en eso, y tienen mucha experiencia.
Y Singular es la empresa de telefonía, la que va a producir, la que va a ponernos en la regla, que lo va a poner, digamos, en el sistema de telecomunicaciones. Entonces, formaron una sociedad y lanzaron este proyecto. Se llamaba el proyecto Motorola ROKR. Fue un proyecto muy auspicioso, pero ¿qué sucedió? Steve Jobs no estaba muy convencido. Los directivos de Apple le dijeron a Steve Jobs, tenemos que salir. Steve Jobs les decía, no estoy tan seguro que debamos hacerlo con Motorola, pero ellos le dijeron que no había otra opción. Por lo tanto, Steve Jobs dijo, acepto, pero con una condición, que salgamos con 2 proyectos en paralelo. Si Motorola falla, tenemos que tener un proyecto bajo la mano. Y así nace el proyecto Púrpura, porque se hacen 2 proyectos en paralelo. El proyecto que se le conoció como el proyecto 1, a este proyecto que está acá, y al proyecto 2, que se le dio el nombre de proyecto Púrpura. Pero el proyecto Púrpura no lo sabía nadie, solamente lo sabía Apple. Y el proyecto que está aquí sí lo compartieron, y por lo tanto, en el año 2005, Apple presentó a lo grande, como siempre lo hacían, en una keynote, el Motorola RQR, un proyecto que ellos habían, digamos, concebido para ingresar al mundo de la telefonía. Pero ¿qué sucedió? El teléfono no logró repetir el éxito que tuvo cuando sacaron el RAZR, que les mostré hace unos momentos, y resultó ser un desastre para Apple. ¿Por qué? Porque no podía guardar más de 1000 canciones. O sea, la tecnología, el aparato no tenía la capacidad de grabar más de 1000 canciones. El software no funcionaba como ellos deseaban que funcione, tenía fallas, era lento. Y encima no podían comprar canciones directamente de iTunes. Lo que ellos querían era que este teléfono les permitiera prácticamente ser el iPod dentro del teléfono. Ellos esperaban que este teléfono lograra que el iPod estuviera dentro de este teléfono. Y el iPod, lo que le pagaba el negocio a Apple era que le compraban directamente a iTunes. Por lo tanto, este proyecto fue un fracaso. Y Apple dejó de hacer la alianza con Motorola y lo dejó solo Motorola. Ahí murió la alianza. Y lamentablemente Motorola también se cayó. Esa fue la caída de Motorola, lamentablemente, porque Motorola ya no, luego quiso sacar su teléfono porque ya no estaba con la alianza de él. Luego, en paralelo, como les estaba comentando, en paralelo, Apple había, digamos, ya iniciado el proyecto Púrpura y para eso convocó al equipo. Y esta es la primera parte que ya entramos al Project Management, donde en el año 2004, aproximadamente a finales del 2004, posiblemente diciembre de 2004, se toma la decisión de iniciar un proyecto altamente confidencial y se forma un equipo de 1000 profesionales. En realidad fueron bastantes personas, o sea, esto en realidad, el proyecto Púrpura es un megaproyecto. En términos, dándole el término correcto, en realidad fue un megaproyecto, no un proyecto, sino un mega. Y estuvo liderado por 3 de los expertos más grandes que tenía Apple. Primero, Tony Fadell, que fue el ingeniero de hardware. Luego, Scott Forstall, ingeniero de software. Y Jonathan Ive, ingeniero de diseño. Miren qué personas, o sea, y miren, digamos, las especialidades que tienen, ¿no? En realidad, fueron, digamos, estas 3 personas las que lideraron el proyecto. Esto fue un megaproyecto. En realidad requerían líderes para cada uno de estos campos porque este proyecto iba a implicar este tipo de especialización. ¿Cuáles fueron los requisitos de éxito del proyecto? Acá están, estas son las palabras de Steve Jobs, por si acaso, ¿no? Y recordando siempre que en gestión de proyectos, nosotros cuando definimos el alcance, cuando definimos los requisitos de un proyecto, tenemos que tomar en cuenta sobre todo cuáles son, digamos, los requisitos que te pone el patrocinador, ¿no? En este caso, el patrocinador, que es Steve Jobs, se lo dijo con mucha claridad, desde un principio, ¿no? Y esto es importante porque nos hace recordar a nosotros que cuando iniciamos un proyecto, tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir son los requisitos de éxito. Y lo que dijo Steve Jobs fue lo siguiente: quiero que creen un dispositivo móvil que tenga el mejor reproductor multimedia del mundo, el mejor teléfono del mundo
la mejor forma de conectarse a la web. Y los tres en uno. Esos fueron los requisitos de éxito del proyecto. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, esos requisitos? El año 2004. ¿Les parece viable o no les parecía viable? ¿Le hubieran pedido a ustedes eso? Ambicioso, sobre todo por el tema de conectarse a la web, porque esa es una tecnología exógena a ellos. Muy bien, exacto. En ese momento, en el 2004, había muchas cosas que no existían. Ahora nosotros, mire, estamos en 2022, pero en el 2004 estábamos recién empezando. O sea, era algo que en realidad no lo podías tú prever. Y miren los requisitos que le pone, digamos, Steve Jobs a su equipo, ¿no? Entonces, en base a esos requisitos, luego él establece el mapa de valor que debe tener su producto final. Esto es muy importante, por si acaso todo esto forma parte de la realidad del proyecto. Ya que no hay nada que haya inventado acá, yo todo estoy tratando de traspasar lo que está, digamos, en los informes sobre el proyecto, y Steve Jobs desarrolla este esquema, que luego lo va a presentar en el año 2007 cuando se presente el proyecto a nivel mundial. Desarrolló este esquema, un esquema muy simple. Fíjense cómo él establece estos cuatro cuadrantes del valor, de los atributos de valor que debe tener el producto final, ¿no? Lo interesante aquí es que él primero establece que el teléfono va a tener como atributo de valor la facilidad de uso. O sea, ¿es fácil de usar o es duro de usar? O sea, él establece como un criterio que Apple después, digamos, es un criterio que ellos han tenido casi siempre en todos sus productos. Pero, digamos, algo que siempre hemos dicho, ¿no? La importancia que tiene que los productos sean amigables. O sea, de nada sirve que tú crees el mejor producto del mundo si es que es difícil de usar. O sea, si es difícil de usar, y ustedes se acordarán, no sé si se acuerdan de los teléfonos de ese tiempo, algunos teléfonos que eran con teclados, que lo abrían. O sea, que yo me acuerdo que había teléfonos, no sabía ni cómo guardar el contacto, a veces no sabía buscar cómo llamo, o se me confundía, no sabía el menú, tenía que memorizar varias teclas para poder hacer algo. Eran recontra duros, o sea, se veían bonitos, pero a la hora de utilizarlos eran difíciles, ¿no? Por eso que mucha gente incluso ya se volvió, digamos, dijeron, esto no tiene nada que ver conmigo, ya, denme mi teléfono simple donde yo marcaba los números nada más, así pedía a la gente, no sé si se acordarán. Y sobre todo, mientras más adulto eras, peor, ¿no? Los más viejitos decían, no, yo quiero mi teléfono para marcar nada más, no quiero más complicaciones. Bueno, eso es un indicador. Significa que los productos deben ser amigables. Y eso es lo que hace Steve Jobs. Define, digamos, esto como un eje principal de valor y luego también define el otro, el de la smart, o sea, inteligente, que el teléfono pueda hacer muchas cosas, digamos, de manera automática. Y pone en la parte inferior a los celulares. O sea, para él, el celular no es inteligente. Es simplemente un teléfono que funciona de manera inalámbrica, nada más. Y Smart significaba que era mucho más, y él define el concepto de Smart como un teléfono que funcionaba prácticamente como una computadora. Y cuando hace la distribución, ahí lo podemos ver, ¿no? Y vemos el Moto Q, el E62 y el Pan Trio. 3 modelos de teléfono que para él caen en la zona de hard to use y con la justa, ¿no? Algo de Smart, el E62. Y el iPhone sí está en la cúspide de su esquema de valor, ¿no? Que es fácil de usar y altamente inteligente. Entonces, con estos atributos de valor de producto final, luego el proyecto va a lanzar la definición del alcance. Muy bien, no sé si hasta ahí está claro. Esta lámina se logra entender qué significa Smart, Easy to Use, ¿todo eso está claro, amigos? Muy bien. Entonces, cuando llegamos ya a esta parte de la definición del alcance del proyecto, el equipo del proyecto Púrpura trataban de poder responder a esta definición. Y todo esto se desprendía de los requisitos. Entonces, cuando ya comenzamos a entrar más en la parte técnica, para que el dispositivo móvil sea revolucionario, tenía que cumplir ciertos
aspectos, ciertas características tenía que tener. Por ejemplo, debía ser un teléfono todo pantalla y totalmente multitáctil. Esto, por ejemplo, fue una condición que puso Steve Jobs, ya cuando comenzó, digamos, a entrar en el detalle del teléfono. Para él, los teléfonos en ese tiempo, si ustedes se dan cuenta, la mitad del teléfono era teclado, ¿se acuerdan? La mitad del teléfono era teclado y la otra mitad una pantallita chiquita. Pero para él era inconcebible. Para él era inconcebible tener el teclado en la pantalla. Entonces decía, para mí, yo no quiero un teléfono que tenga la mitad o el tercio o lo que sea de teclado, no quiero nada de eso. Y lo que él quería era que todo sea pantalla. Por eso él quería un teléfono todo pantalla. Y segundo, él decía, como yo no voy a tener teclado como lo tenía Nokia, como lo tenía BlackBerry, entonces tiene que el teclado aparecer en la pantalla y desaparecer en la pantalla. Por lo tanto, la pantalla tenía que ser multitáctil. Esa fue, digamos, una de las primeras condiciones del alcance que puso para el proyecto. Bastante compleja. Después, también pidió como requisito que se desarrollara un software que permita contar con todas las funcionalidades de una computadora. Como ustedes saben, hasta ese tiempo los teléfonos pues, no funcionaban con un software. Era impensable pensar que un teléfono iba a tener Windows como sistema operativo, ¿no? Ni hablar, ¿no? En realidad no existía. Los teléfonos no estaban diseñados para eso. Nuestra computadora sí, una laptop sí, pero un teléfono. Y sin embargo, a él se le metió en la cabeza que tenía que ser un software que le permitiría funcionar como una computadora y que tenía que ser completamente amigable y fácil de usar. Eso, por ejemplo, le cargó tremendamente a los equipos como parte de la definición del alcance del software que tenían que desarrollar. Luego puso como siguiente condición que el celular, o sea, mejor dicho, el iPhone, debía estar construido de materiales altamente resistentes. Ustedes saben que la pantalla de cristal que tiene digamos, este teléfono es una pantalla que solamente la fabrican, bueno, en esos tiempos, ahora ya me imagino que todo el mundo lo hará, pero cuando la primera pantalla que sacaron fue una pantalla altamente resistente, con un material que le dicen cristal gorila, que lo desarrolló una empresa americana, que era altamente resistente, podía resistir balas, todo. ¿Y por qué quiso eso Steve Jobs? Porque decía que no podíamos tener un iPhone que era todo pantalla, con un cristal que a la primera caída se rompía, o que a la primera tocada con los dedos se rayaba, o la metida de uñas se malograba. Tenía que ser altamente resistente la pantalla, si no el teléfono se iba abajo. O sea, el teléfono tenía que estar a prueba de todo. Y por lo tanto, el cristal era la clave, porque como iba a ser la parte más expuesta, tenía que ser muy dura. Y lo lograron. No existía en ese momento una empresa que pudiera producir ese cristal que él quería, hasta que lograron convencer a uno de los, digamos, uno de los pioneros en este campo, que tenía una empresa que en el año 60, en los años 70 había desarrollado ese cristal, pero que lamentablemente dejó de producir por no encontrar mercado. Hasta que, digamos, Steve Jobs se encuentra con él, le hablan de él, y Steve Jobs, después que él le muestra su fórmula, Steve Jobs le dice, eso es lo que yo quiero, y le pide que fabrique todas las, digamos, los cristales que iban a usar sus iPhones en el mundo, ¿no? Es increíble, esa parte de la historia de Apple es realmente muy, muy interesante. Está detallado en la vida de Steve Jobs y también en todas las biografías que se hablan sobre el tema. Y luego, otro aspecto también relevante es que Steve Jobs quería que el aparato no pesara nada. Quería que sea un aparato sumamente liviano, que sea minimalista, que sea muy delgado, que tenga estética, o sea, por ejemplo, que no tuviera, digamos, ángulos rectos, sino que fueran todos como es hasta ahora, ¿no? Con ángulos, con curvas en las esquinas, y que sea totalmente, digamos, ¿cuál es la palabra? Podríamos decir, totalmente curvo, los bordes. Era algo ya desde el punto de vista artístico, ¿no? Claro, uno puede desear lo que sea, pero el problema es que esto era un aparato de tecnología, un aparato que necesitaba poner transistores, tener un mainboard, una batería que tenía que adaptarse a ese modelo. Entonces, todo eso hacía recontra complejo el proyecto. Dentro de la historia del proyecto Púrpura, dicen que lo que le representó más riesgo a Apple fue el desarrollo de software.
O sea, eso fue lo más riesgoso para ellos. Porque si el software fallaba, se caía todo. O sea, el proyecto dependía tanto del software, porque los otros componentes se podían desarrollar, pero el software lo consideraron altamente crítico. Por eso, los desafíos para el proyecto fueron los que ustedes ven aquí. ¿Cuáles fueron los desafíos para este megaproyecto? Lograr una pantalla totalmente multitáctil. Hasta ese momento no existía la pantalla multitáctil. Habían habido intentos, habían habido avances, habían varios problemas. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros agarramos el iPhone, yo por ejemplo agarro y quiero, digamos, entrar a una foto, y entro a una foto, y cuando agarro la foto, por ejemplo, miro la foto, y de repente acá tengo la foto, y si yo quiero agrandar, hago así, ¿sí? Agarro y la puedo agrandar, y le puedo achicar, utilizando 2 dedos, utilizando 3 dedos. O sea, los atributos que tiene eso era que la pantalla tenía que ser multitáctil, y en cualquier parte aparecen una serie de cosas aquí, donde doy clic, ahí, digamos, funciona el teléfono. Entonces, era realmente algo extraordinario para la época lograr una pantalla de esa característica. Y además, había que superar un problema. Ustedes se han dado cuenta de algo, no sé si les habrá pasado, que cuando guardan su teléfono, si no lo apagan bien y lo meten al bolsillo, podría ser que estén llamando a alguien, ¿no? Y a veces se activa la llamada. Bueno, eso es cuando no lo apagas bien. Pero el iPhone fue diseñado para que solamente se activara si es que esto estaba a la altura de tu rostro. Lo detectaba con sensores especiales. Entonces, crear esa pantalla fue realmente todo un desafío. Usar un cristal de alta resistencia como el cristal Gorilla que les acabo de decir. Tener una batería de litio de alta duración. Ustedes saben que la batería que usan estos aparatos en el año 2004 fueron las primeras de litio que tuvieron que desarrollarse específicamente para el iPhone. Lograr la estabilización de las imágenes. Algo que le encantaba a Steve Jobs, y hasta ahora ustedes lo pueden ver en los teléfonos, es que si tú ves una imagen, la ves así, pero si quieres verla, la volteas y la ves así. Entonces, es algo realmente maravilloso. Te permite agrandar la imagen con el giro simplemente del teléfono. Y eso le comenzó a dar una serie de atributos de valor a las personas que comenzaron a utilizar el aparato. Los sensores de movimiento y GPS. Incorporar el GPS en el celular fue otra de las cosas que representó un desafío. Tener un software que controlaría todas las funciones. Ahora, acuérdense que el software era una cosa, porque una cosa es el sistema operativo y otra cosa son las aplicaciones, ¿no? Y para las aplicaciones, lo que hizo Apple fue una alianza con Google, que le ayudó a desarrollar como 16 apps, las primeras apps que utilizó digamos, el teléfono, ¿no? Por lo tanto, eso formó parte de la función. Y luego desarrollar el procesador que soporte todo. Esos fueron los desafíos, y luego el alcance del proyecto se definía básicamente en 3 líneas de acción. Diseño, software y hardware. O sea, en pocas palabras, este proyecto se construyó con equipos que trabajaban en forma independiente. Es muy importante tener claro esto. Ellos realmente independizaron su trabajo. Los diseñadores trabajaban por su lado y ellos creaban el diseño que Steve Jobs quería. Y luego ese diseño tenía que ser tomado en cuenta tanto por el equipo de software como por el equipo de hardware. Pero en base al diseño que se convertía luego en un insumo, los de software y los de hardware tenían que trabajar. Pero el software era totalmente independiente. El diseño se caracterizó porque entre las cosas que tenían que desarrollar, en primer lugar estaba la pantalla multitáctil. Entonces, en el diseño ya se preveía cómo tenía que ser esa pantalla. Empezando por el todo pantalla, como le digo, donde no iba a haber ninguna parte desaprovechada del teléfono. Además, el botón que está en la parte inferior, que se convertía como el botón de encendido, el botón principal del iPhone. La cámara y los accesorios, como pueden ver ahí, aparece la cámara del teléfono y los diferentes accesorios que tiene, ¿no? Como para los audífonos, para la carga de batería, para el subir de volumen, para poder ver el micrófono. El diseño, además, como pueden verlo, considera una serie de factores. Aquí pueden ver ustedes algunas características del diseño, como por ejemplo, que la pantalla en diagonal medía de 3 a 5 pulgadas en el iPhone 1, la resolución de la pantalla, 320 por 480 píxeles,
163 ppi, 2 megapíxeles de cámara, y el precio estaba entre 499 y 599 dólares. Entonces, este es el iPhone que sale en enero del 2007. Este es el producto del proyecto en cuanto a diseño. En cuanto a software, el software, una de las cosas que tenía que lograr era que esté sincronizado con iTunes. Ustedes se dan cuenta que iTunes es la tienda de música de Apple, por lo tanto, el software tenía que estar sincronizado con iTunes. Ustedes que tienen su teléfono, ahora lo pueden hacer, ¿no? Con facilidad uno rápidamente entra a iTunes. Las llamadas de FaceTime, que en realidad en ese tiempo fue lo más novedoso, que tú puedas llamar a alguien, incluso ver su rostro, porque si se activaba la cámara y él también activaba su cámara, podían llamarse y verse al mismo tiempo. Entonces fue una novedad que permitía el software. La navegación en Internet a través de Safari, en realidad fue una de las cosas que también innovó significativamente, y las otras funciones claves que generó el software. El software tenía que tener aplicaciones para todo, y por eso ahí nace lo que se conoce como el iOS. Acá pueden ver ustedes algunas de las funciones que fueron introducidas en el año 2007 de este modelo de proyecto Púrpura. Y un poco ver una serie de, digamos, características, ¿no? Por ejemplo, el correo de voz visual. Uno podía mandar un correo de voz a una persona. Para Steve Jobs, eso, por ejemplo, era lo más práctico. Y una serie digamos, de atributos que permitía este software, ¿no? Entonces, realmente revolucionó. Lo volvió pero tan amigable, nada difícil de utilizar. El iPhone, en realidad, sigue siendo tan amigable porque es tan fácil de utilizarlo que hasta un niño lo puede hacer. Eso fue en cuanto al software. Y en cuanto al hardware, el hardware sí fue realmente un desafío, pero sobre todo un desafío tecnológico que tenían que ellos lograr. Cada una de estas cosas fue desarrollado ya por empresas independientes, ¿no? Por ejemplo, el cristal Gorilla lo hizo una empresa que había descubierto ese tipo de cristal que no existía hasta ese momento y que lo hicieron exclusivamente para Apple. La batería fue hecha con el litio que lo sacaron de Chile y que luego pudieron transformar en una batería de alta duración. Los procesadores fueron desarrollados en China y la memoria también, los sensores que se requerían, el case. Entonces, fíjense, en esta lámina, si ustedes pueden ver en esa imagen, digamos, el rompecabezas del iPhone, ¿no? Claro, nosotros no podemos verlo generalmente. Apple se ha caracterizado porque no permite que nadie desarme sus teléfonos. Aún así se hace, ¿no? Pero lo que Steve Jobs no quería jamás era que se pudiera desarmar el teléfono. Por eso crearon incluso un desentornillador que le dicen de 5 estrellas. Era único, era muy difícil que tú lo pudieras desarmar uno de estos teléfonos. Porque, y si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, si ustedes tienen un iPhone, fíjense que no, yo no lo encuentro por no están los tornillos, pues puedes armarlo. O sea, están diseñados de tal manera como para que así nomás alguien no lo desarme. Pero se tuvieron que crear cada una de estas piezas dentro del proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el hardware es prácticamente un proyecto inmenso, ¿no? Porque cada uno de estos elementos hay que desarrollarlo con equipos especializados. Ahora, el nivel de integración, ¿no? Una vez que tú tienes los 3 elementos, ¿no? Hardware, software y diseño, o sea, ¿cómo tú lo vas a integrar, ¿no? Y esa es la parte, digamos, increíble, ¿no? De los equipos de Apple que lograron la integración de estos elementos para llegar a presentarlo. Al final, el iPhone fue presentado en el año 2007 con estas características, ¿no? Estas son las características del iPhone 1. El iPhone 1 es el resultado del proyecto Púrpura. Y ahí ven todas las características que resumen el trabajo que se había hecho, ¿no? La batería que se había desarrollado era una batería con capacidad de reposo de 300 horas, con capacidad de conversión de 10 horas, capacidad de navegación de 7 horas en web y capacidad de reproducción de audio de 9 horas. El iPhone 1 pesaba 135 gramos. Tenía la capacidad de conexión de Bluetooth 2.0 con EDR incorporado. Memoria RAM de 128 megas. Procesador ARM 11 412 MHz. Sistema operativo iOS, el primer sistema operativo para aplicación móvil.
Capacidad de almacenamiento 4 GB, luego vino el de 8 y el de 16 GB. Y Wi-Fi de alta capacidad de conectividad. Esto fue el producto final del proyecto Púrpura. O sea, cuando el proyecto Púrpura termina, y lo terminan en el mes de diciembre del año 2006, ya estaba listo el teléfono, lo van a presentar en enero del 2007 en el keynote que dio Steve Jobs. El cronograma entonces de este proyecto, en realidad el proyecto se desarrolló con un enfoque ágil, diseño, software y hardware se hicieron en paralelo y en realidad se fue haciendo, digamos, por sprints. Ahora, hay detalles pues, que este proyecto Apple no los ha revelado hasta hoy. En realidad, he logrado recolectar literatura de varias fuentes que hablan del proyecto Púrpura, pero Apple no suelta la información detallada, ¿no? Este es un proyecto secreto, siempre será secreto porque para ellos el iPhone todavía sigue siendo su principal fuente de ingreso. Pero podemos darnos cuenta que este proyecto se desarrolló con un enfoque ágil porque en todo momento los tres elementos se desarrollaron en paralelo. Diseño, software y hardware fueron evolucionando. Hubieron prototipos en este interín, varios prototipos que se fueron creando hasta llegar a la versión final. Incluso en el último momento Steve Jobs le introdujo unos cambios al diseño. Imagínense cambiar el diseño cuando falta poco para que tú termines de hacer el teléfono, ¿no? Entonces, Steve Jobs tenía esa característica. Cuando algo no le gustaba, no le importaba si estaba a punto de terminar. Y si tú cambias el diseño cuando ya estás a punto de terminar un proyecto, pones en crisis a todo, ¿no? Y eso fue de alguna manera lo que él hizo. Y el proyecto duró prácticamente 2 años. 2 años, y estos fueron los resultados del proyecto. O sea, si nosotros analizamos, porque recuerden que nosotros estamos viendo siempre la cadena de valor del proyecto, es una gestión de proyecto por resultados, esto no escapa a la gestión de proyecto por resultados, hemos visto todas las fases. Fíjense cuáles fueron los resultados de este proyecto de junio de 2007 a julio de 2008, lo que dura siempre un teléfono de Apple. Fíjense que los teléfonos de Apple, se han dado cuenta, antes de que salga la siguiente versión, duran 1 año. Y en 1 año, miren lo que hizo Apple. Fíjense en el cuadro que está a la derecha. Miren la cantidad de unidades que vendieron en 1 año. En la gráfica ustedes pueden ver desde, digamos, el último trimestre del 2007, los 2 últimos trimestres del 2007 y luego el 2008. Y de acuerdo a los reportes que se obtuvieron, dice que en ese lapso lograron vender 6,1 millones de iPhones. La cantidad de aparatos que vendieron fue descomunal. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, en este proyecto que yo les he mostrado, solamente he mostrado cómo sería el desarrollo de un prototipo. Pero imagínense, para desarrollar esta cantidad de iPhones, tienes que construir fábricas. Me imagino, ¿no? O sea, fábricas para poder hacer las láminas, fábricas para hacer los procesadores, fábricas, o sea, estamos hablando de millones de unidades, ¿no? Entonces, detrás de este gran proyecto hay una serie de elementos, por eso es un megaproyecto, porque en realidad no se trataba de hacer un teléfono, se trataba de hacer millones, y que no fallaron. En realidad, ese es el resultado. ¿Cuáles son las conclusiones del proyecto Púrpura? Y aquí se las menciono muy rápidamente. El iPhone cambió por completo la forma en que nosotros nos comunicamos e interactuamos en base a la tecnología. O sea, ese fue uno de los grandes atributos de valor. Permitió hacer las primeras videollamadas gracias al FaceTime. Hasta ese momento, las llamadas eran tradicionales, pero el FaceTime permitía llamar a una persona y verle el rostro a la otra persona. En Estados Unidos se podía. Eliminó la necesidad de contar con una agenda telefónica, ya que la podías llevar contigo y llamar o enviar correos a quien tú quieras. O sea, hasta ese tiempo uno tenía que borrar ese teléfono de la persona y marcarlo en el teléfono para comunicarse. En cambio, con el iPhone tú lo tenías todo ahí grabado, lo jalaba de tu computadora, porque se conectaba con tu computadora, cargaba todos tus contactos en forma automática. Bastaba con que abrieras tu correo y ¡blum!, cargaba todos tus contactos al teléfono, en forma automática. Y eso que permitía que tú solamente llamaras apretando un botón. Se convirtió en una computadora personal, porque podías llevarla a donde vas y por lo tanto estás siempre conectado. Podías ver tu correo electrónico, navegar por internet, podías revisar lo que quieras, entrar, digamos, a las noticias, ver videos.
se convirtió también en la mejor cámara de fotos y videos, porque acuérdense que todos los teléfonos tomaban fotos, pero la cámara del iPhone fue una de las mejores y se tomaba la foto y se compartía instantáneamente por correo, ¿no? Entonces, también se tomaban los videos y se podía compartir, porque tenía potencia en lo que viene a ser la señal de Wi-Fi o la señal de la transmisión a través de la web. Permitió compartir nuestra información con varios equipos a través de la nube. O sea, yo podía tener la información de mi iPhone, podía estar en mi computadora, en mi Mac, o podía estar en mi iPhone, bueno, una serie de elementos que podías tener. Se lanzó la App Store. Ustedes saben muy bien que en el iPhone 1 todavía el App Store no aparecía. App Store aparece ya en los siguientes modelos, cuando Steve Jobs se da cuenta que el negocio ya no iba a ser solamente la creación del iPhone, sino la creación de las aplicaciones. Cuando se lanzó el App Store, creó una nueva economía y mercado basado en aplicaciones. Obligó a las empresas a redefinir cómo creen y comparten su contenido a través de sus apps. Acuérdense que hasta ese momento Facebook y una serie de YouTube, todo era en computadora, ¿sí o no? Yo veía mi Facebook en la computadora, veía mi YouTube en la computadora, pero Apple hizo que se vea aquí, en el teléfono. Entonces, la única forma de poder hacerlo era que tenías que desarrollar tu app. Y por eso se desarrolló la economía de los apps. Y gracias a eso, actualmente existen muchos negocios, ¿no? Como el Uber, como una serie de negocios que se han creado gracias al app. Si no fueran los apps, no existirían una serie de empresas actualmente exitosas, ¿no? Y por lo tanto, creó toda una economía. El WhatsApp, ni hablar, ¿no? WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, fue algo realmente increíble. La evolución del iPhone fue realmente un multiverso. O sea, lo que generó el iPhone es prácticamente un cambio revolucionario. O sea, en ese momento, y creo que hasta ahora, el iPhone sentó la base para un cambio en la forma en que los seres humanos nos relacionamos. Entonces, y después del iPhone vinieron las demás empresas ya también con sus propios smartphones, pero esto fue, digamos, el principio de lo que ahora es el futuro y que todavía continúa. Muy bien, amigos, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué les pareció el proyecto Púrpura? Eric, ¿qué tal? Sí. Gracias por hacerme Bien. recordar esas épocas. Yo estuve en los proyectos del boom de las telecomunicaciones acá en el Perú, desde 2005 hasta el 2012. En esa época eran pocas las empresas que hacíamos gerencia de proyectos sobre esto, ¿no? Y era nuevo. En el 2005, me acuerdo, comencé con, ¿te acuerdas? Lucent Technologies, que era una parte de AT&T, una empresa americana, y se dedicaba todo a la parte de colocación de las antenas correspondientes, porque no solamente eran los teléfonos, el teléfono era una parte, pero la otra parte era la comunicación, ¿no? A través del Internet, y tenía que tener equipos de comunicaciones, de telecomunicaciones, y tenía que tener infraestructura. Y de ahí estuve también, me llamaron a Ericsson. Ericsson llega acá al Perú con fuerza, de una empresa, tenía pues el hardware y tenía el software también, y tenía que implantar toda la parte de telecomunicaciones a través de infraestructura y equipo de telecomunicaciones, ¿no? Y ahí donde entran los operadores, en este caso Telefónica, fueron los primeros operadores de telecomunicaciones, y luego entra Claro, ¿no? Y tenía, pues, me acuerdo que los teléfonos Nokia eran unos potentísimos, eran fuertes, se caían y no les pasaba nada. Había teléfonos de Ericsson. Pero, lógicamente, como todo, estos tipos de proyectos se van evolucionando, ¿no? Yo me acuerdo que venían llegó a venir acá el CEO de Ericsson, acá al Perú, y en el año 2007 tuvimos una reunión. Yo era uno de los project managers, o sea, acá en Perú era el único peruano project manager, los demás eran de toda casi Sudamérica, porque ya Chile venía por adelantado,
México nos adelantaba, Brasil nos adelantaba, ¿no? Y nos había dicho que después de esto, nadie pensaba que un aparatito iba a ser de controlar toda tu vida. Mira, de 2007, ¿ah? Nos habían dicho. Un solo aparatito que viene en el celular iba a controlar toda tu vida. Y se proyectaba para el 2025, de esa época, recién entrar en 5G. Bueno, ahora se ha adelantado, ¿no? Mira, pero estaba programado para el 2025. Y ellos vislumbraban un tipo de comunicación a través de imágenes que salían a tu costado. Es como si tú estuvieras ahorita conmigo y tenías una imagen, un directorio, y tenías una imagen a tu costado y conversaba igualito, estaba contigo, pero era una imagen, no eras tu persona, era una imagen nada más. Hasta ahí llegaban eso, ¿no? Entonces lo que está pasando, ¿no? O sea, ya se ha adelantado los avances, estamos en 2022 y está pasando más cosas de lo que se había proyectado. Pero sí, me ha hecho recordar todo esto, bastante avance, bastante infraestructura, porque no solamente era como te repito, el teléfono, tenías que tener torres, antenas, infraestructura, equipo, toda la parte civil, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Interesante, me has hecho recordar eso y bueno, te felicito por la presentación, ha estado excelente, prácticamente has llevado todos los requisitos, gestión de requisitos, gestión de alcance, gestión de cronograma, ¿no? De todo el proyecto de Proyecto Púrpura. Felicitaciones, gracias Eric. Gracias, Daniel. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Sí, un comentario, Eddie. ¿Cómo César. estás? Efectivamente, oye, como dice nuestro amigo que ahorita ha hecho el comentario también, a mí también me has hecho recordar, claro, yo no he trabajado en esas partes, ¿no? Pero, digamos, el hecho de que, por ejemplo, cuando recién empezaron a salir, pues, los celulares, ¿no? Los de la compañía, por ejemplo, Schlumberger, llegaban con su celular y el primero, ¿no? Bien grande, enorme. Y, este es un celular, ¿qué? Nos quedamos mirando nosotros, ¿no? ¿Qué es eso? No, es que ya no usamos nosotros el teléfono fijo que ustedes tienen ahí, usamos celulares. Eso fue pues en 1990 92, 93 más o menos, ¿no? Realmente llamaba la atención. Y y sin embargo, bueno, de ahí ha ido cambiando. Pero mira, hace una semana vi a un señor que yo fui a una pequeña reunión y vi a un señor bueno, ¿qué edad debe tener? Quizá 80 años más o menos. Oye, y tenía su celular, pero el antiguo, esos que tú has mostrado, súper antiguos, que son de teclitas, ¿sí? Y me descuadró, ¿no? Dije, ¿qué? Y sus hijos me dijeron, no, yo le he querido dar un celular actual, moderno, y no quiere, no quiere entenderse con los celulares modernos. Ah, ya, sí, le digo. Entonces, todo lo que tú has mencionado, pues, referente, digamos, a los proyectos, pues van orientados definitivamente hacia las generaciones que actualmente están, digamos, orientándose con la tecnología, al uso, ¿no? De la tecnología, y hacia las nuevas generaciones que están saliendo, porque uno ve a unos niñitos, oye, y están con su celular, pues, moderno, ¿no? En cambio, un señor ahí ya de 80 años estaba con su celular súper antiguo que no quería recibir, pues, y los chiquillos, los chiquitos que a veces tienen, pues, 5, 6, 7 años, están con su celular, pues, súper modernos. O sea, como mencionas tú, todo eso tiene su orientación y hacia dónde van dirigidos, y cada vez, pues, las nuevas generaciones son un poco mayores y va a haber, pues, mucho más venta. Sí, ese era el comentario, amigo Eddie. Gracias, Cecita. ¿Alguien más? Sí, Eric, primero felicitarte, muy interesante la presentación, desconocía sobre todo todos estos detalles, ¿no? Que uno los toma como que se generaron
de una manera pues un poco más quizás fácil de esperar, ¿no? Pero no, esto fue pues un tema también de sobrevivir a lo que es la competencia. Y este tipo de creación del iPhone con estas aplicaciones y características, pues fue un trabajo de equipo, ¿no? Que también le da un valor diferente, ¿no? Porque siempre a veces, ok, tal físico descubrió tanto, tal químico descubrió tanto, pero esto fue un trabajo de equipo en un escenario de presión muy fuerte, porque habían tiempos. Y a pesar de esa presión que supongo que habrá también llevado consigo una serie de tensiones, una serie de situaciones difíciles de manejar, sobre todo por el secretismo y por lo que se esperaba, porque es como que de esto depende que nosotros sobrevivamos. En ustedes está el futuro de la empresa, de la compañía. Hay tanto peso encima, ¿no? Y para un grupo dado de personas. Bueno, 1000 personas suenan mucho, pero para este cambio de paradigma, porque ha sido un cambio de paradigma, quizás no sea mucho. Y ante eso solamente me queda esta reflexión. ¿Hasta dónde más iremos? ¿No? Porque cuando mencionaste lo del litio, ahora también hay botaderos de todo lo que son las partes de estos celulares en Nairobi, acá en Bolivia también, nosotros mismos, los botaderos de todas las piezas de computadoras que estamos teniendo en diferentes partes, muy cerca de Lima, y bueno, en zonas rurales también. ¿Y hasta dónde vamos a llegar con todo esto, no? Porque existe siempre la competencia, Samsung con iPhone. iPhone tiene sus fábricas de todo lo que es estos insumos en China, con todo un patrón laboral y de pagos que diferencia muchísimo a lo que ellos podrían hacer en países como el propio Estados Unidos, que no convendría tener allí pues una empresa por todo lo que eso costaría. Son estas ventajas comparativas que hacen mucho más exitoso, entre comillas, tener las empresas en estos países. Ante eso digo, ¿será que esto va a llegar a un límite? Porque ahora viene el iPhone 14, ya está a la venta, ha sido todo un tema de secreto. También no revelar las características propias por la propia competencia, la inteligencia de mercado que se da entre las compañías. Pero digo, ¿hasta qué punto, no? Está bien, como que en el 2007, 2008 y en adelante todo esto ha revolucionado nuestra forma de llevar la vida. Ya no nos memorizamos los números telefónicos. Nuestros padres tienen una memoria prodigiosa, pero nosotros, a ver, pongámonos a repetir los números de nuestros amigos, ni siquiera los tenemos, ¿no? Todo está en la agenda, todo está en la agenda. Y no podemos ir sin el celular, ¿no? Entonces, creo que también está el otro planteamiento. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto, no? La tecnología existe, la tecnología se va a generar, no hay límites según lo que son estos grandes pensadores de lo que es el término de sobrevivencia del ser humano gracias a la tecnología. Nosotros mismos, muchos de nosotros ya estamos vacunados, ¿no? Hemos pasado esta pandemia por un tema de biotecnología. Ahora con todo este tema de tecnología, de comunicaciones, ¿hasta dónde vamos a llegar? Todas esas fotos, todas esas comunicaciones realmente se eliminan. ¿Dónde están todas esas nubes? Todo lo que es piratería, hackers, hasta Rusia es pirateado, hasta el Pentágono es pirateado. O sea, ahí me quedo. Gracias, gracias Carolina. Carolina, Además, tú me dices hasta dónde vamos a llegar. ¿Tú te acuerdas los dibujos animados supersónicos? Ya, hasta ahí y eso más. muy bien amigos, no sé si alguien más tiene algún comentario. En realidad, este proyecto iPhone, el proyecto Púrpura, nos está
nos hace recordarnos siempre todo lo que nosotros ahora estamos, digamos, es nuestra disciplina, nuestra profesión, ¿no? Todo nace con una idea, luego hay que convertir esa idea en requisitos, establecer criterios de éxito, definir alcance, y luego comenzar a planificar y ejecutar el proyecto, ¿no? Y darnos cuenta que estos son proyectos ágiles, porque en realidad uno va aprendiendo a medida que avanza. O sea, proyectos que tienes tú más o menos cuáles son los criterios que quieres cumplir, pero en el camino hay que adaptarse. Y eso es lo que logró, lo hizo muy bien Steve Jobs, ¿no? Llevaba a sus equipos al límite, ¿no? O sea, los desafiaba y los llevaba al límite, porque no había otra forma de hacerlo. O sea, tenían que, si no existiera tecnología, tenían que crearla, ¿no? Increíble, ¿no? Eso es algo que realmente en países avanzados como Estados Unidos se puede ver eso, ¿no? Que la gente es capaz de crear cosas que no hay, ¿no? Y no solamente crear lo que no hay, sino también crear las herramientas que permitan hacer eso que no hay. O sea porque todo es con herramientas, ¿no? En realidad, se aprende muchísimo de estas experiencias. Me estaban comentando que el último iPhone que ha salido en Estados Unidos, no sé si ya todavía no han publicado, que es el 15 creo que va a salir, no sé cuál es el iPhone que va a salir al mercado. El Ahora, 14. pero me comentan que ya no va a tener chip en Estados Unidos. Me comentaban que ya no iba a tener chip, que iba a tener de frente simplemente con el IMEI. O sea, el teléfono tiene un IMEI, todos los teléfonos tienen un IMEI acá adentro, ya sin chip. Entonces, usted sabe muy bien que hasta ahora todos han funcionado con un chip, ¿no? O sea, esto se mete el chip y ahí está funcionando tu celular. Pero parece que Apple ahora está sacando el teléfono sin el chip. Ya ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Me imagino que para los que roban teléfonos, el que no tenga chip, o sea, se le va a hacer más difícil porque como va a ser con el IMEI, y el IMEI sí está vinculado directamente a la empresa de telefonía. Entonces, no sé, o sea, ahora me han comentado eso, claro que eso también trae unas limitaciones. Por ejemplo, en Perú los iPhones son mucho más caros que en Estados Unidos. Acá te compras un teléfono, vale 5.000 soles, 6.000 soles, tú te vas allá y lo compras por $690, que es su precio, $700, dependiendo del tamaño del teléfono y las características, ¿no? Eddie, Entonces, Eddie, sí, solamente escucho, un comentario. Mira, yo recuerdo que cuando llegó uno de los primeros celulares al Perú, creo que pesaban como 1 kilo, ¿no? Y lo leía de Genaro Delgado Parque. Y en ese momento yo recuerdo que él comentó que le valió como $4.000, $3.500, creo. Imagínate, ¿no? Y un amigo mío tenía uno de esos después, ¿no? Yo le decía, yo no sé si lo usas para comunicarte o como defensa personal, le decía, porque pesa como un ladrillo, ¿no? Es la anécdota que él tenía y lo llevaba así. Solamente para comentarte que en el Perú, en 2021, hay 42 millones de líneas activas de celular. Mira, imagínate, para los 6.1 que tú decías, ahora en Perú hay más teléfonos que habitantes. increíble. Y es que en realidad está demostrado que este teléfono, los teléfonos, mejor dicho, los smartphones en general, ya no para hablar de iPhone, sino para los smartphones, se han vuelto indispensables. Es casi, creo que los únicos que no tienen un smartphone son los niños. Algunos niños sí los tienen, pero todos los adultos tienen su smartphone, prácticamente, ¿no? O sea, la mayoría. Y es que tú ya no puedes vivir sin esto. Esto te conecta con el mundo, te conecta con todo. Te conecta con las noticias, te conecta con los videos, te conecta con tu familia, te conecta con todo. Y incluso Y te desconecta también. Y te desconecta también. Exacto, y te desconecta también. Porque muchas veces estás al frente de la persona, estás al lado de las personas que tú deberías, con las cuales deberías concentrar tu atención, y sin embargo estás concentrado en el teléfono más que en la otra persona. Muy bien, amigos, esto ha sido nuestra sesión de hoy. Les agradezco por haberse conectado con nosotros y vamos a tomarnos la foto ahora sí. Un ratito, a ver si activan su cámara para tomarnos la foto. La foto de rigor. A ver. No se olviden, amigos, Día de la Marinera hoy día. Por el Día de la Marina. Sí, así es. El 8. No, hoy día 7 de... Hoy día, ¿no? Ya bailaste, César. Hoy día lo crearon. Sí, no he podido. Porque han habido bastantes zonas donde han estado bailando todo. Excelente, amigos.
Muy Un bien, fuerte amigo. abrazo para todos. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense. De Gracias. todas maneras, Muchas cuídense. gracias. Chao, Hasta cuídense. luego. Gusto, Todos. Álvaro, Buena Carolina. semana. Gracias. Freddy. Chao, Sí, Carolina. Chao, chao, Chao. con Chao, todos. Robert. Pablo. Chao, Chao, chao. Buenas Chao, noches. amigos. Buenas- Saludos desde Honduras. Bye bye. Chao, chao. Cuídense, amigos. Gracias por conectarse.